Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Le dan gracias a Dios por esta noche, hermano. Bendecimos a Dios y le glorificamos a Dios con todo nuestro corazón, porque nos permite estar una vez más delante de su presencia. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Y vamos a dar lectura a un versículo, hermano, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios, hermano, estamos de nuevo en el templo. Gracias a Dios que Dios nos permite estar aquí una vez más, donde podemos alabar al Señor, donde podemos glorificarle. Y gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Le da gracias a Dios por esta noche. Bien, ahorita vamos a hacer una oración, vamos a orar, hermano, por este lugar. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a clamarle al Señor. Pero primero vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Y después vamos a orar todos vamos a pedir al Señor para que Dios manifieste su presencia en este hermoso lugar. Amén. Génesis capítulo 28. Y voy a dar lectura al verso 16 y 17. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Te rogamos que nos bendigas a través de tu palabra y que nos permitas, Padre, entender tu palabra en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Tome su lugar, hermano. Siéntese, por favor. ¿Cómo se siente aquí, hermano? ¿Se siente distinto? Creo que cada lugar es muy distinto, ¿verdad? Bueno, pero le damos gracias a Dios, hermano, por tener tanta bendición, y porque Dios nos bendice, y porque Dios nos ayuda, y porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Mire, en esta noche vamos a meditar un momento. Ya, hermano, en alguna ocasión habíamos hablado de la importancia que tiene el templo. Y en esta noche hermano, vamos a volver a meditar respecto a este tema de cuán importante es el templo. Cómo Dios, hermano, dentro de su amor, dentro de su bondad y dentro de su voluntad perfecta, Él nos permite, hermano, el poder disfrutar de su presencia. Es algo hermoso. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios es algo que nosotros, hermano, realmente no merecíamos. Más sin embargo, dentro de la voluntad de Dios, Dios nos permite, hermano, que usted y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, a través de la Sagrada Escritura nosotros encontramos que en la presencia de Dios nosotros encontramos paz, encontramos plenitud de gozo, encontramos la bendición de Dios. Esto es algo, hermano, bonito, algo maravilloso, porque, hermano, verdaderamente sin Dios, ¿qué es el hombre? Nada, no somos nada. Pero gracias sean dadas a Dios, hermano, que por la misericordia de Dios, usted y yo, sin merecerlo, hoy disfrutamos de la presencia del Señor. Pero, hermano, esto de la presencia de Dios, nosotros podemos ver que desde el principio, Dios, por su misericordia, por su amor, cuando, hermano, creó a Adán y a Eva, la voluntad de Dios siempre fue desde el principio manifestarse al hombre. Vamos, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leer unos versículos. Y vamos a encontrarnos, mis amados hermanos, cuando Adán y Eva habían cometido ya una falta, habían cometido ya un pecado. Pero yo no voy a meter, hermano, en el pecado. Yo me voy a meter en este momento de lo que hacía Dios con Adán y Eva. ¿Qué es lo que hacía Dios, hermano, con Adán y Eva? Cuando Dios creó al hombre, hermano, no crea que Dios se separó del hombre, no crea que Dios creó al hombre y lo dejó ahí nomás abandonado. Y dijo: Dios, ahí nos vemos y ahí te dejo y a ver cómo le haces. No. Fíjese, hermano, que desde el principio Dios siempre tiene cuidado de su creación. Siempre Dios ha cuidado de lo que ha creado.
El Señor, hermano, dice en la Biblia que crió los cielos y la tierra, y todo lo que hay en los cielos y la tierra, lo que hay en el mar, Dios lo ha creado. Pero no cree, hermano, que Dios, hermano, una vez que crió las cosas, se olvidó de las cosas, jamás. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios sustenta las cosas con su poder. Él sustenta todo lo creado. Él es el que cuida y el que guarda todo lo que ha creado. A nosotros Dios nos crió, y así de esa misma manera Dios también nos cuida. Dios nos sustenta, Dios mira por nosotros. El Señor, dentro de su gran misericordia, hermano, dentro de su gran amor, hermano, establece esa bendición para todo lo creado, que Dios sustenta las cosas. Y vemos aquí en la Sagrada Escritura que el hombre y la mujer que fueron creados por Dios, Dios estaba con ellos. La Biblia dice, hermano, que el Señor se manifestaba cada día a Adán y Eva. Vamos por favor al verso 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, hermano, se manifestaba de día en día, hermano, a Adán y Eva. Dios tenía un encuentro con el hombre. Dios nunca, hermano, se ha apartado del hombre. Dios ha tenido misericordia del hombre desde que fue creado el hombre. Dios ha estado con el hombre y Dios lo ha sustentado. A pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre desobedeció y Dios lo miró, hermano, Dios no lo abandonó. Ahí estaba Dios. Por eso nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, hermano, esos periodos, esas divisiones que hace la palabra de Dios, esas dispensaciones, las cuales nosotros conocemos como dispensaciones, donde en cada dispensación el hombre, hermano, comete la falta, el hombre cae, mas sin embargo, hermano, nuestro Creador, que es Dios, hermano, levanta al hombre. Y en cada dispensación el hombre cae, pero Dios lo levanta. El hombre vuelve a caer, pero Dios lo vuelve a levantar y lo sustenta. Hermano, pero Dios deja que el hombre, hermano, lleve a cabo su voluntad, porque respeta la voluntad del hombre. Pero vemos cómo es la misericordia de Dios, cómo es el amor de Dios, que siempre Dios está sustentando lo creado. Y en este caso, hablando concretamente del hombre. Y dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amado hermano, Dios estaba ahí para platicar con el hombre. En el versículo 9, nosotros nos damos cuenta, hermano, que Dios extrañó la presencia del hombre. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, los comentaristas, los teólogos, están conscientes, hermano, de que Dios tenía una relación con Adán y Eva desde el principio. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo Dios llama al hombre, lo está buscando. Porque Dios siempre se encontraba con el hombre. Día con día, cuando Dios, hermano, se manifestaba al hombre, ahí estaba el hombre para encontrarse con Dios. Hermano, el encontrarse con Dios es tener bendición de parte del Señor, es recibir de la gracia de Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, hermano, tiene bendición del Señor. Aquí Adán y Eva, hermano, lo que recibían día con día era la presencia de Dios, era la bendición del Señor. Pero en esta ocasión, como cometieron el pecado los acusaba y el pecado los hizo, hermano, que se separaran de Dios. Por eso Dios, hermano, pregunta, ¿dónde estás tú? Él está buscando al hombre. Con esto nos vamos dando cuenta, hermano, cómo Dios desde el principio quiere tener esa relación con el hombre. Dios, hermano, no crea que es un Dios, hermano, que se olvida de nosotros, que se esconde de nosotros. Él no quiere esconder su rostro. Él quiere manifestarse a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros somos los que nos escondemos del Señor. Vamos por favor al libro de Isaías, que quiero que en esta noche, hermano, todos tomemos conciencia, ¿sí?, de que Dios siempre está dispuesto a manifestarse a nuestras vidas. ¿Están aquí en esta noche, hermano? Dios siempre está dispuesto a manifestarse a nuestras vidas.
Dios no es un Dios que se esconda de nosotros. Mucha gente dice, es que yo no encuentro a Dios, es que yo no miro a Dios, es que yo no tengo esa presencia de Dios en mi vida. Hermano, Dios siempre está dispuesto a manifestarse a nuestras vidas. Algunos piensan, hermano, que solamente algunos tienen ese privilegio. No, todos tenemos esa bendición, ese privilegio de poder disfrutar de la presencia del Señor. Fíjese lo que dice aquí el versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre. No existe nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Esto quiere decir, hermano, que no hay un hombre que se levantara y buscara a Dios. Dios siempre está presente. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es buscar al Señor. Eso es todo. Hermano, no tenemos que hacer gran cosa, solamente levantarnos e invocar el nombre de Dios. Y aquí el profeta dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dice, escondiste de nosotros tu rostro. ¿Por qué escondió Dios su rostro? Porque el pueblo no lo buscaba. Cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si nosotros no buscamos a Dios, no podemos encontrarnos con Dios. Pero Dios siempre está presto. Ahí está el Señor siempre, hermano, para manifestarse a nuestra vida. No pensemos, nunca tenemos de tener ese pensamiento. Hemos estado hablando, hermano, de conocer al Señor, de que conozcamos la majestad, la gloria, el poder, la grandeza de Dios. Que aunque ciertamente nosotros tenemos una mente muy finita y Dios es un Dios infinito, aún con todo y eso, dentro de la voluntad del Señor, hermano, Dios permite que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos disfrutar de la presencia del Señor. Por eso aquí la exhortación para el pueblo de Israel era un tiempo donde el pueblo de Israel, hermano, se había hundido en la idolatría, le habían dado la espalda a Dios y el pueblo, hermano, se olvidó del Señor. Por eso el Señor, hermano, hace esta exhortación. No hay nadie que se levante, no hay nadie que busque el rostro de Dios. Por lo tanto, el Señor esconderá su rostro y nos dejará marchitar en nuestras maldades. Un hombre separado de Dios, hermano, se va a marchitar, se va, hermano, a perder en sus pecados, en sus iniquidades, en sus maldades. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, qué bendición del Señor. Mire, yo platicaba en la tarde con un hermano y le decía, mira, mi hermano, él tiene algún problema, alguna cosa difícil ahorita. Y yo platicaba con él y le decía, mira, hermano, tú te has descuidado de tu vida espiritual. Nosotros, hermano, cuando llegamos a Cristo, adquirimos un compromiso con Dios. Usted y yo adquirimos un compromiso con Dios cuando nosotros, hermano, aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Cuando nosotros adquirimos ese compromiso con Dios, el compromiso es servirle a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Servirle a Dios. Estar delante de la presencia de Dios, hermano, y de honrar al Señor, ministrar al Señor. Estar al servicio de Dios. Y le digo, mira, aunque tú tal vez no tienes un ministerio en la música, tal vez no diriges la alabanza, tal vez no estás como diácono, pero más sin embargo tú tienes un compromiso con el Señor, donde tú tienes que llegar a servirle a Dios. Y cuando tú no llegas a la presencia de Dios, cuando tú dejas de asistir al culto, tú dejas de honrar al Señor, tú dejas de alabar a Dios. Y cuando tú dejas de alabar a Dios, ya le estás fallando al Señor, ya no le estás sirviendo. Aparentemente podemos decir cada uno de nosotros, bueno, pero hay muchos hermanos, y los hermanos pueden cantarle a Dios, y los hermanos pueden orar a Dios. Sí, lo pueden hacer. Pero, hermano, cada uno de nosotros hemos adquirido ese compromiso delante del Señor. Amén. Que tenemos que servirle. Amén. Cuando nosotros llegamos al culto, cuando nosotros nos decidimos a venir al culto, hermano, amén, tenemos, hermano, que servirle al Señor. Cuando nosotros llegamos a este lugar y empezamos a orar, desde ahí empezamos a servirle a Dios. Amén. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque solamente las oraciones de los santos son las que pueden llegar a la presencia de Dios. Amén. Es
importante, hermano, que nosotros oremos, que nosotros vengamos a la casa del Señor, que nosotros empecemos a invocar el nombre de Dios, porque solamente la oración de los santos es escuchada por el Señor. Nuestra oración, dice la palabra de Dios, sube como un incienso agradable a la presencia del Señor. Cada una de las oraciones de nosotros, hermano, largas o cortas que sean, son tomadas, hermano, guardadas en copas de oro. Usted me dirá si no son importantes nuestras oraciones. Usted, hermano, me dirá si no somos importantes, hermano, y si no es necesario que cada uno de nosotros vengamos hasta la presencia del Señor. Una vez, hermano, que hacemos oración, empezamos a adorar a Dios, empezamos a alabar al Señor, empezamos a glorificar a Dios a través de la alabanza. Hermano, la gente allá afuera no alaba a Dios, le canta todas las cosas menos a Dios. ¿A quién le pertenece alabar a Dios? Como dice, hermano, el himnólogo, a nosotros. Nosotros hemos sido llamados para servirle a Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes. Por eso, cuando llegamos a este lugar, escúcheme por favor, usted es de suma importancia. Si usted se menosprecia, es el problema de usted y no de Dios. Nosotros mismos muchas veces nos devaluamos, hermano, nos devaluamos. Hermano, decimos, pensamos, yo no sirvo, ¿para qué voy a estar? ¿Para qué voy a llegar? ¿Cuán importante es, hermano, tu oración? ¿Cuán importante, hermano, es tu alabanza? ¿Cuán importante es que estés presente delante de la presencia de Dios en cada culto? Es importantísimo, hermano, el que estemos nosotros en la presencia del Señor. Y yo le decía al hermano, mira, tú tienes que estar ahí porque tu oración es importante. Tú tienes que estar ahí porque es importante tu alabanza. No existen muchas personas que alaben a Dios. No existen muchas personas que oren delante de la presencia de Dios. Es a nosotros. Para eso hemos sido llamados. Para honrar al Señor, para servirle a Dios. Nuestras oraciones, cuando tú te hincas, cuando tú le das gracias a Dios, cuando tú glorificas a Dios, hermano, estamos honrando al Señor. Cuando empezamos a adorar, cuando empezamos a alabar, hermano, estamos glorificando el nombre del Señor. Estamos poniendo en alto el nombre de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no venimos? No pasa nada. Simplemente lo que nos perdemos de todo somos nosotros. Cada uno de nosotros. Y yo le hacía ver al hermano y le hacía al hermano conciencia. Por eso es importante que tú no faltes al templo. Y tú te descuidaste por un tiempo. Ahora tú tienes que venir a Dios y tienes que buscar al Señor. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir tu vida. Mis amados hermanos, por eso aquí encontramos este texto. No hay quien invoque el nombre de Dios. Hoy mucha gente dice, ya no es necesario el ayuno. Algunas otras personas, ¿para qué orar tanto? Si ya Dios nos ha dado todo, tenemos todas las promesas en la palabra de Dios. Algunos dicen, solamente pide una vez a Dios y ya no le sigas pidiendo a Dios porque lo vas a cansar. ¿Usted cree que Dios se canse de que usted invoque su nombre? No. Amado hermano, y aquí encontramos la palabra del Señor. Dios no quiere esconder su rostro. Dios no quiere que nosotros nos vayamos a consumir en nuestras maldades. Dios lo que quiere es que usted y yo le busquemos, le sirvamos, le glorifiquemos, le exaltemos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora bien, con esta parte que vamos a leer de la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí me oye, hermano? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De Dios para con nosotros. Ya lo venimos hablando. Este texto, este pasaje nos va a ayudar todavía a entenderlo. Y aquí encontramos, hermano, a uno de los patriarcas. Aquí nos encontramos, hermano, a Jacob, un hombre que desde el vientre de su madre luchó por tener la bendición de Dios, por ser, hermano, el estar en la presencia de Dios, que luchó, hermano, por la primogenitura, que peleó, hermano, por la bendición de su padre, y que más adelante, hermano, encontramos cómo fue un hombre que siempre estuvo buscando la bendición de Dios. Nunca se dio por vencido.
Aunque hizo trampa, hermano, aunque se movió por acá y se movió por allá, se disfrazó y hizo muchas cosas, hermano, pero su meta era, su pensamiento era llegar a tener la presencia de Dios. ¿Sí me está escuchando? Bien. Ahora dice el versículo 10. Usted sabe que en este momento Jacob salió porque le robó a su hermano la primogenitura y le robó la bendición, hermano, de su padre. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que su hermano Esaú pensaba que, ¿qué quería hacer, hermano Esaú, con él? Matarlo. Ese era su pensamiento. Matar, hermano, a Jacob. Y la mamá, hermano, le dijo a Jacob: ¿sabes qué, Jacob? Vete con mis familiares porque yo no quiero perder a mis hijos. Sale, dice aquí la palabra de Dios, versículo 10, perdón. Salió pues Jacob de Beerseba, ¿sí? Y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y empezó a soñar. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. La escalera, dice, tocaba la tierra y el extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y ese, hermano, vaya viendo, hermano, lo que el Señor le mostró a Jacob. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Esto que existió hace muchos años, eso fue una realidad y sigue siendo una realidad en la vida para nosotros. ¿Sí me está escuchando? Amado hermano, esto que nosotros estamos viendo, ¿sí?, que fue en un principio con uno de los patriarcas, sigue siendo una realidad para nosotros como la iglesia de Jesucristo. El Señor, hermano, no quiere apartarse de nosotros. El Señor lo que quiere es bendecir nuestras vidas. Sigo leyendo. Había ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Allí estaba Jehová sentado en su trono, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. El Señor le está hablando en el sueño. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Acuérdese, hermano, que ya a su abuelo, que fue Abraham, ya Dios lo había llamado, lo había sacado, ¿sí?, de su tierra, lo había apartado de su parentela, y Dios le había hecho la promesa que, hermano, a través de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora el Señor vuelve otra vez a confirmar esa promesa al nieto. Y aquí encontramos el nieto, hermano, recibiendo la promesa de bendición. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. Dios no quiere dejarnos. Escuche, por favor, Dios no quiere dejarnos, jamás. Dios siempre está a nuestro lado. Y no solamente a nuestro lado, Dios está dentro de nosotros, como es su promesa. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, estaba la promesa. Allí estaba la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea una cosa. Aquí lo que vemos, hermano, es la relación de lo divino con lo terreno. ¿Sí me está escuchando, hermano? Amén. Yo no sé si usted alcanza a entender esto. Hemos hablado en estos últimos domingos de la grandeza de Dios. Hemos hablado con qué podemos comparar nosotros a Dios. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿O con quién lo podemos comparar? Con nadie. Con nadie. No hay nada comparable con Dios. Hemos hablado que el hombre, hermano, está limitado en el conocimiento de Dios.
Y que lo que hemos llegado a conocer de Dios ha sido porque el Espíritu Santo lo ha revelado a nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos un Dios muy grande, mucho, muy grande. La palabra de Dios nos enseña aquí que lo que tiene aquí en este momento Jacob en ese sueño es la manifestación de lo divino manifestado a lo terrenal. Ahora fíjense, hermano, si Jacob conocía a Dios o no lo conocía. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios está en este lugar? ¿Lo cree de verdad, hermano? O dice usted, amén, pues que a lo mejor sí. Mire, hermano, aquí nosotros en la palabra de Dios encontramos como Dios, hermano, siempre ha estado con el hombre y se ha manifestado al hombre. Dios, hermano, no necesita un templo para manifestarse. No lo necesita. Ni tampoco necesita un lugar para manifestarse, porque Él es todo. Mas sin embargo, Dios, dentro de su voluntad, dentro de su misericordia, permite que el hombre edifique una casa. Y en esa casa Dios, hermano, se manifiesta. El que escoge los lugares es Dios. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el Señor escogía los lugares y decía: aquí quiero poner mi nombre. Y ahí se manifestaba esa Dios. ¿Sí? Aquí no existe el tabernáculo, porque todavía no aparece Moisés. Tampoco existe un templo, porque tampoco existe todavía Salomón. ¿Sí? Pero más sin embargo, Dios se manifiesta a Jacob en una tierra donde Dios le escogió. Y ahí se manifiesta Jacob, y se le manifiesta en un sueño. Cuando Jacob se levanta, dice: ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no me daba cuenta. Yo no sabía que Dios estaba aquí. Ahora fíjense cuál es la reacción, de hermano, de Jacob. Versículo 17. Y tuvo miedo. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar a hombres que se encontraron con Dios, que Dios se manifestó a ellos, y que lo primero que les vino a su mente de ellos es: ¿sabes qué? Vamos a morir, porque vimos a Jehová, porque vimos a Dios. Y Jacob no se encontró con Dios. Dijo: soy hombre muerto. El padre de Sansón, Manoah, hermano, se encontró con Dios y dijo: me voy a morir. En la voluntad de Dios, Dios no les quitó la vida. Dios les concedió la vida. Este hombre en este momento dice que tuvo miedo. Debe de haber temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No un temor: ay, es que Dios es muy malo, es que Dios me baja. No. Es un temor de respeto. Es un temor reverente. Los que tuvimos padres, nosotros respetábamos a nuestros padres y les teníamos temor. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos en la secundaria y que empezábamos a fumar. Cuando venía una persona adulta, nosotros escondíamos el cigarro. ¿Por qué, hermano? Porque nos daba miedo, que nos viera la gente adulta, y escondíamos el cigarro. Hoy en la actualidad, hermano, ese respeto se ha perdido. No solamente se ha perdido para con Dios, se ha perdido para con nuestros semejantes, hermano, los que son adultos. Aquí vemos a un hombre temeroso de Dios. Dice que tuvo miedo, le dio temor. ¿Y por qué le dio temor? Fíjese lo que dice. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Hermano, yo quiero que tomemos conciencia, ¿sí? Debemos de tomar conciencia dónde nos encontramos nosotros. ¿Estamos en la casa del pastor? No, de Dios.
Amén. Dice aquí, hermano, dice que él dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Amado hermano, para poder entrar a una casa necesitamos entrar por la puerta. Hay que llegar a tocar la puerta, que nos abra la puerta para poder entrar. O tocamos el timbre, ¿verdad? Y entramos por la puerta. El que entra por las ventanas, ese es un ratero, es un salteador, dice la Biblia. ¿Sí? Nosotros, para poder entrar al cielo, no hermano, no van a entrar por las ventanas, créanme que no va a haber salteadores ahí, nos van a acabar pero rápido. Para poder entrar al cielo tenemos que entrar por la puerta. Amén. ¿Y cuál es la puerta? El templo. La puerta es el templo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Yo quiero ir al cielo. ¿Cómo voy a entrar? ¿Por dónde voy a entrar? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Es Cristo, sí. Pero aquí estamos hablando en este momento de la importancia del templo. Y el templo es la puerta del cielo. ¿Quiere usted entrar al cielo? Tiene usted que entrar por el templo. ¿Qué venimos a hacer al templo? Venimos a orar. Venimos, hermano, a alabar el nombre del Señor. Venimos, hermano, a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Venimos al templo a testificar. Venimos al templo para recibir sanidad. Hay personas que dicen: yo no creo en los pastores. Como no creen los pastores, pues tampoco se congregan. Porque dicen: yo no necesito de un pastor, yo no necesito de un hombre, yo no necesito de nada de eso, yo solamente yo con Dios. Están en un error muy grande. Porque la palabra establece sacerdotes, establece sumos sacerdotes, establece pastores en la Sagrada Escritura. Y ahora también establece que si queremos llegar al cielo, lo tenemos que hacer a través del templo. ¿Me está escuchando? El hombre se levanta asustado, temeroso. Hermano, reconoce el lugar donde está. Y dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, pero también es la puerta del cielo. Hermano, ¿a qué venimos aquí? Aquí, cuando usted va a una casa, usted va a visitar, usted va a la casa de Alfredo, es porque usted va a visitar a Alfredo. ¿Sí o no? Dice: vamos a la casa de Alfredo. Ya cuando te dice: vamos a la casa de Alfredo, es porque usted va a visitar a Alfredo. Cuando decimos: vamos a la casa de Dios, porque vamos a visitar aquí a Dios. ¿A qué venimos, hermano? A visitar a Dios. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Aquí es donde nosotros vamos a encontrarnos con ese Dios precioso para bendecirnos. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar. Ahora, aquí la palabra de Dios dice, y dice bien, hermano, voy al versículo 12. Dice: había una escalera que estaba apoyada en la tierra, o sea, descansaba en la tierra, y su extremo, la otra punta, ¿dónde descansaba? En el cielo. Ahora, ¿para qué servía esa escalera? Dice: he aquí, ángeles de Dios subían y descendían por ella. Amado hermano, aquí hay una manifestación de ángeles. Y ahí, ¿por qué, hermano? En el libro de Corintios encontramos cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, por una revelación que le da el Espíritu de Dios, él está escribiendo a los corintios, hermano, la importancia del culto. Y les está diciendo: cuando estén en el culto, las mujeres tienen que estar cubiertas, las mujeres tienen que cubrirse su cabeza por causa de los ángeles que están ahí. Hermano, hay un mover de ángeles. Aquí hay ángeles, hermano, que descienden. Aquí hay ángeles, como dice la palabra de Dios, que suben. Aquí hay ángeles, hermano, que cuando nosotros comenzamos el culto, aquí están los ángeles. Por eso cada una de ustedes como mujeres tiene que cubrirse la cabeza, porque así, hermano, lo enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11. Verso 10, no voy a leer muchos textos, solamente el 10. Verso 10.
Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermano, ¿sí?, de la señal de autoridad. Y está enseñando y dice, por lo cual la mujer, está hablando de un culto, está hablando cuando el hombre y la mujer se congregan, hermano, para alabar el nombre de Dios. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Me está oyendo, hermano? Por causa de los ángeles. La mujer tiene que tener señal de autoridad. Cuando la mujer se cubre la cabeza, hermano, porque existen los ángeles, hermano, los ángeles van a mirar, hermano, que la mujer se cubre la cabeza y los ángeles se dan cuenta que las mujeres están bajo autoridad. Hermano, si es una mujer soltera, está bajo la autoridad de su padre. Si es una mujer casada, está bajo la autoridad de su esposo. ¿Me está oyendo? Por eso la palabra de Dios dice, la mujer debe de cubrirse su cabeza. Es necesario que la mujer se cubra su cabeza. ¿Por qué? Porque aquí están los ángeles. En esta casa, que es la casa de Dios, que es puerta del cielo, hermano, como hay un mover de ángeles, las mujeres se cubren su cabecita. Los hombres no pueden venir con el pelo largo, tienen que cortarse, hermano, su cabello. Hermano, ¿por qué? Porque ellos son autoridad. Bendito el nombre del Señor. Ahora, voy a regresar, por favor, y voy al libro de Éxodo. ¿Ya lo encontró? Miren lo que dice aquí la palabra. Voy a leer del versículo 1 del capítulo 25. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo esto, hermano, era el material que se necesitaba para levantar, hermano, el tabernáculo, un lugar donde por primera vez Dios iba a manifestarse. Y dice el versículo 8, y harán un santuario para mí. ¿Me está oyendo? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo que se levantó, hermano, quedaba en medio. Y alrededor del tabernáculo, por el norte, por el este y por el oeste, hermano, estaban las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, hermano, estaban alrededor del tabernáculo, y en el centro se quedó el tabernáculo de reunión. Ahí estaba el tabernáculo. Y dice el Señor aquí, este será un santuario para mí, y ahí habitaré en medio de ellos. Era, hermano, la primera vez que Dios, hermano, iba a descender para manifestarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a tener la bendición de poder contemplar la gloria de Jehová, de poder saber, ahí en ese santuario, allí está el Señor. En ese tabernáculo está la presencia de Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que le mandó a hacer, hermano, una arca. Dice aquí en el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Sí, está hablando, hermano, de lo que iban a hacer. Dice aquí, hermano, versículo, gloria a Dios, no quiero leer tanto. Bueno, verso 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y su rostro el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Fíjense, hermano, hagan de cuenta que es una caja. Ahí es una cajita, ahí está la cajita, y sobre esa caja está una tapa. A esa tapa se le llama propiciatorio. Y encima de la tapa están los dos ángeles, los dos querubines. Estos querubines, hermano, cubrían toda la caja con sus alas y miraban, hermano, en el centro. Los ojos de los querubines estaban mirando en el centro. Y dice la palabra de Dios, verso 22: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermano, acuérdense que el santuario, el tabernáculo, estaba dividido en tres partes. Era el patio, era el lugar santo y era el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba, hermano, el arca con el propiciatorio. Hermano, cuando entraba, hermano, el sumo sacerdote tenía que entrar bien vestido. Cuando iba a ser, hermano, esta fiesta de la expiación, el sacerdote tenía que entrar vestido y tenía que llegar a la presencia del Señor, y la presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines. Ahí descendía la gloria del Señor. ¿Me está escuchando? Ahí se manifestaba Dios. Hermano, el pueblo sabía que ahí estaba Dios. ¿Por qué, hermano? Porque desde que salió de Egipto se manifestó Dios en una columna de nube. Ahí se manifestaba el Señor. A ver, vamos a ver. Capítulo 33, verso 7. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo, ahí está conmigo, amén, y lo levantó lejos, fuera del campamento. Aquí en este momento, hermano, quiero explicarles algo. Aquí, hermano, Moisés tuvo que sacar el tabernáculo de en medio del pueblo de Israel, porque acuérdense que habían, hermano, cometido el pecado de la idolatría. Se habían hecho un becerro de oro, y Dios se molestó por esto. Dios le daba orden a Moisés de que saque el tabernáculo del medio y lo ponga fuera del campamento. Y miren lo que dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, esto es lo bonito, hermano, para mí esto, hermano, sigue vigente para mí. Yo creo que para usted también. Amén. Cuando todos nos empezamos a preparar para venirnos a la casa de Dios, usted y yo nos empezamos a preparar, todo por acá alrededor, norte, sur, este y oeste. Empezamos a prepararnos, tenemos una cita con Dios y tenemos que llegar aquí. Amén. Cuando nos empezamos a preparar y empezamos a caminar rumbo a la casa del Señor, hermano, la gloria de Jehová va descendiendo. Amén. Conforme nosotros avanzamos para encontrarnos aquí, hermano, cuando usted llega a este lugar, ya está la presencia de Dios. Y ya hay un encuentro, lo terrenal, lo humano, con lo divino. ¿Me está oyendo? Hermano, y nos perdemos, nos sumergimos en la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí no venimos a ver al hombre, no venimos a ver aquí a la hermana fulana o al hermano sultano, al hermano merengano, no. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Aquí venimos a ver a Dios. Por eso mire lo que le sucedía a Moisés. Verso 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, él venía del campamento, rumbo, hermano, al tabernáculo que estaba afuera. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban, seguían con su mirada a Moisés, hasta que éste entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, hermano, miraba, hermano, esa escena tremenda.
de cómo el hombre de Dios, el líder que traía miles de personas, hermano, se metía al tabernáculo, ¿sí? Y la gloria de Jehová descendía y Moisés se perdía en la nube. Ahí se perdía Moisés, hermano. Esta escena, hermano, que el pueblo lo miraba con agrado, les gustaba. Miren lo que dice, estoy en el verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Alabamos a Dios. Adoraba, se postraba, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, se maravillaban de ese encuentro tan glorioso. Ellos se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Hermano, este mismo suceso sigue hasta este momento. Él dijo, el Señor dice en Mateo 18 y Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están dos o están tres en mi nombre, yo estoy ahí. ¿En dónde? En medio de ellos. Ahí está la presencia de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso, cuando nosotros llegamos aquí, no podemos llegar a esta casa con caras largas. Es verdad, todos de alguna manera enfrentamos problemas, tribulaciones, luchas, hermano, obstáculos, guerras la tenemos y estamos conscientes de eso porque el Señor nos lo enseñó desde el principio. Nadie nos ha engañado que íbamos a tener guerra. En el mundo tendréis aflicción, pero también el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, cuando nosotros llegamos a este lugar, tenemos que venir con gozo, tenemos que venir con alegría. Cuando el pueblo de Israel, hermano, celebraba 3 fiestas, hermano, que se hacían al año, el Señor les exhortaba y les decía, pero ustedes se van a manifestar a este lugar y van a venir alegres, gozosos, contentos. No podían aparecer, hermano, tristes, no podían llegar, hermano, enojados, no podían llegar, hermano, con caras largas. Tenían que venir contentos a la presencia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque eso era lo que Dios quería. El Señor quería manifestarse, el Señor quería bendecirlos. Pero desgraciadamente, hermano, hoy desgraciadamente muchos cristianos no quieren buscar a Dios como debe ser. Deuteronomio capítulo 16. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? Esto, hermano, es una fiesta. ¿Sí es una fiesta o no es una fiesta? ¿Qué se hacía en la fiesta? ¿Qué se hace en las fiestas mundanas? En las fiestas mundanas llega la gente y empieza a tomar, se emborracha. Y luego empiezan a oír música. Y si están lastimados porque la novia los dejó, el novio los dejó, y empiezan todos borrachos y empiezan a llorar y empiezan a lamentarse y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Esa es una fiesta mundana. Pero es una fiesta cristiana. Y en esta fiesta cristiana, hermano, nosotros no venimos a emborracharnos, venimos a llenarnos de la presencia. Estamos en una fiesta. Ahora fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 16, verso 8. Bueno, verso 7. Y asarás y comerás en el lugar que dice que Jehová tu Dios hubiere escogido. ¿Sí? Yo les voy a decir una cosa. Fíjense que antes de levantarse este lugar, aquí era un cerro. Era un cerro, completamente un cerro. Y aquí Dios escogió este lugar. Hermano, ¿para qué? Para manifestar su nombre en este lugar. ¿Sí? Y, hermano, y hace muchos años todavía era un cerro. Yo me acuerdo todavía, y me acuerdo, hermano, cuando yo llegué a visitar a mi papá aquí, porque estaban poniendo la losa, echando esta losa, hermano, y el carro de mi papá estaba así, porque era un cerro. No estaban las calles como ahorita están, ni estaba este parquecito, ni había casas de este lado. No, hermano, era un cerro, completamente un cerro. Ese lugar, hermano, Dios lo escogió para manifestar su presencia, para manifestar su gloria. ¿Para qué, hermano? Para que todos los que fuésemos llamados pudiéramos llegar hasta este lugar y pudiéramos glorificar el nombre del Señor. Ahora, este no es el único lugar. Hay muchos templos que se han levantado.
¿Para qué, hermano? Para que la gente se congregue y la gente haga fiesta a Jehová. Pero ¿quién escoge los lugares? Dios. Dios escoge los lugares. Nosotros comenzamos haciendo cultos allá abajo en una calle que se llama Calle Atardecer. Era una casa, hermano, que se rentaba. Y en esa casa estaba, hermano, una de mis hermanas. Y allá hacíamos cultos en su sala, en la casa en la sala de su casa. Allá hacíamos cultos. Y ahí empezamos a hacer cultos. De repente alguien, hermano, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Vengan allá con un terreno. Vino por acá, hermano, y el terreno lo compró, levantó aquí el templo, le puso la losa, pero hermano, pero no fue él. El que escogió el lugar fue Dios. Es Dios el que hace las cosas. Por eso dice aquí, dice la palabra del Señor. ¿Dónde me quedé? El 7. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y al 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y dice lo que dice el 10. Y harás fiesta solemne. La palabra solemne quiere decir una fiesta de mucha pompa. ¿Sí? Fíjense que allá donde yo vivo hay muchos pueblos. El pueblo de San Vicente, el pueblo de Cuautlalpan, el pueblo de Montecillos, el pueblo de... Bueno, ahí están los pueblos. Y cuando viene la fiesta de los pueblos de ahí, la gente estrena ropa. Sí, hermanos, se van y se compran ropa, las muchachas se compran ropa, y luego ya, hermano, cuando en la fiesta, pues que se perdió María y que se perdió Lupe, pues se lo llevó el novio, hermano, y ahí salen muchos casados en ese periodo, ¿verdad? Hermano, y entonces, hermano, hacen su fiesta, pero es una fiesta donde ellos, hermano, estrenan, se ponen ropa nueva, zapatos nuevos y todo, hacen ahí su fiesta. Hermano, aquí la Biblia dice que era una fiesta solemne, de mucha pompa. ¿Sí? De mucha reverencia, de mucho respeto. Gloria a Dios. Amén. Y dice: harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El verso 11 es a donde yo voy. Y llegarás triste, acongojado y afligido. Y cuando llegues ahí llorarás y lamentarás tu condición, porque tienes muchos problemas, porque te peleaste con tu esposa, porque le pegaste a tus hijos. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quién se va a alegrar? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, también el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar, y volver a repetirlo, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. El verso 14, la fiesta de los tabernáculos, dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Y vuelve a repetir quién y quién y quién. Y luego dice el verso 15: 7 días celebraréis fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás de amentis alegre. Ya llegaste al templo. Una sorpresa de oreja. ¿Cómo está, hermano? Dios les bendiga, mi hermano de Dios. El Señor les bendiga. Ya cuando cruza la puerta, aquí dice: y estarás verdaderamente alegre. No de mentiras. No de mentiras. Porque si estás enojado, hermano, mejor no vengas. No vengas. Porque vas a quedar mal delante de Dios. Hay una exhortación: estarás verdaderamente alegre. Gloria al nombre del Señor. Más alabado al Señor. Amado hermano, Dios es el que quiere que usted y yo vengamos alegres a este lugar. Amén. Me faltó hablar más cosas. Aquí me voy a quedar. Ahora, nosotros, por la gracia, por la misericordia,
por el amor de Dios, como iglesia, tenemos bendición de Dios. Dios está en medio de nosotros, pero también está dentro de nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Está contento en esta noche? Espero que esté contento. Vale que esté contento. Se van a arreglárselas con Dios, no conmigo, con Dios. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, escuchen, verso 17, escuchen. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, los de la iglesia del camino, le conocemos. Y fíjense, porque mora con vosotros. Escucha, hermano, mora con vosotros. La presencia de Dios mora con vosotros en una forma colectiva. Aquí está la presencia de Dios. Hermano, por causa del santuario, Dios, hermano, desciende de este santuario, y aquí está la presencia de Dios, hermano, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, porque mora con vosotros. Aquí está habitando el Señor. Aquí, hermano, nosotros cuando nos disponemos, llegamos, hermano, y nos metemos, nos sumergimos, y estamos sumergidos en esta noche en la nube de la presencia de Dios. Aquí estamos nosotros. Hermano, estamos disfrutando de la presencia del Señor. Pero también dice, y estará en vosotros en una forma particular, así como es una forma colectiva, hermano, también está dentro de nosotros. Hermano, hoy en la actualidad muchos dicen, no importa tanto el inmueble, no importa tanto el templo, ya que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es correcto. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero también este templo, hermano, también es templo del Espíritu Santo. Porque aquí en forma colectiva se manifiesta el Espíritu Santo. Aquí, hermano, en forma colectiva desciende la gloria del Señor. Aquí el Señor, hermano, hace doble bendición en forma colectiva y en forma particular. Esto es lo grande de Dios, esto es lo maravilloso de Dios, cómo Dios se puede manifestar a la congregación y cómo Dios también se puede manifestar a una persona. Es una bendición. Por ello, hermano, cuán importante es que usted y yo vengamos a la casa de Dios. Aquí nos vamos a encontrar con Dios, aquí. No va a ser, hoy ya sacaron, y que vamos a hacer célula, y que la célula en la casa de Pedro, y la célula en la casa de no sé de quién, y usted llega ya a la célula, y llega usted a la casa, y ya están enojados por allá, el esposo y la esposa. ¿Qué pasó? Está enojada. ¿Y ahí se va a descender la presencia de Dios? No. Ahí van a estudiar la palabra de Dios, ahí van a cantarle a Dios. Hermano, se ha perdido la visión, se ha perdido la sensibilidad. La Sagrada Escritura nos marca, hermano, que desde el momento que Dios ordenó a Moisés que levantara un tabernáculo, de ahí después David, hermano, en su corazón deseó levantar un templo majestuoso, un templo grande, un templo hermoso, con mucho oro, con mucha plata, con muchas piedras preciosas. Pero Dios no se lo permitió. Y la Biblia dice que David acumuló riquezas y más riquezas. Pero dijo Dios, tú no vas a levantar el templo, porque tú has derramado mucha sangre, pero lo va a levantar tu hijo. Y se levantó Salomón, hermano. Y cuando se levantó Salomón, hermano, empezó a edificar el templo para el Señor. Y agarró todo el oro que había, y agarró las piedras preciosas, y agarró todo el material que existía, y empezó a levantar el tabernáculo del Señor. Y empezó a mandar, hermano, que le trajeran, hermano, madera y madera fina. Y ahí llegaban, hermano, los barcos con la madera fina para levantar el templo a Jehová. La palabra de Dios dice que cuando Salomón, hermano, edificó el templo al Señor, hermano, dice la palabra de Dios que descendió la gloria, la presencia de Dios en una nube. Hermano, llenó la presencia de Dios, hermano, el tabernáculo o el templo, que viene
hermano, que los sacerdotes ya no pudieron entrar a ministrar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la gloria de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Hermano, la palabra de Dios nos enseña cómo, hermano, el pueblo de Israel desobedece al Señor, le da la espalda a Dios, y entonces levantan los caldeos, Nabucodonosor. Y viene Nabucodonosor, hermano, llega a Jerusalén y destruye el templo, lo acaba el templo. Dice: ahora este templo lo voy a entregar y voy a permitir que sea destruido, dice el Señor. Hermano, y se fueron 70 largos años por allá, hermano, el pueblo de Israel. Y estuvieron en cautiverio, unos en Siria y otros, hermano, en Babilonia. Y ahí estuvieron 70 largos años, hermano, sirviéndole a los hombres, sirviéndole a los paganos y sirviéndole a los ídolos. Pero Dios de nuevo vuelve a manifestar su misericordia. Y en el tiempo de Esdras y de Nehemías, el Señor vuelve a permitir a través de Darío que se vuelva a reconstruir, hermano, el templo. Y vuelven a reconstruir un templo, hermano, en momentos muy difíciles, en momentos muy angustiosos, donde los enemigos de Jehová, los enemigos del pueblo de Israel, hermano, tratan de impedir, hermano, el que se vuelva a reconstruir el templo. Mas sin embargo, Dios lo permite. ¿Sí me estoy escuchando, hermano? Y si vamos viendo la historia, vamos viendo, hermano, cómo Dios siempre permitió que se levantara el templo, que hubiera un templo ahí. Hermano, vemos, hermano, con tristeza cómo en el tiempo de los macabeos, dice, hermano, la historia no lo dice la palabra de Dios, pero en el tiempo de los macabeos, hermano, vuelven a hacer cosas, hermano, en el templo, donde se levantó un hombre, hermano, que mató un cerdo en el altar de Jehová. Mató un cerdo. Y el caldo, hermano, que habían hecho con el cerdo, lo empezó a tirar, hermano, en todo el templo. Fue una abominación en ese tiempo. Cosa tremenda. Pero sin embargo, hermano, cuando ya va a venir Jesucristo, se levantó Herodes el Grande. Y ese hombre, hermano, volvió a reedificar el templo a Jehová. Ese templo es donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Donde llega Jesús, hermano, y mira que el templo, hermano, es un tianguis. Es un mercado. Y la gente jajaja y cojojó, y comiendo, y vendiendo, y haciendo, y negociando, y haciendo business en el templo. Y cuando llega el Señor, hermano, al templo, agarra una cuerda. Y con una cuerda empieza a golpear a la gente. Y empieza a golpear, hermano, la mesa de los cambistas. Y empieza a correr los animales. Y empieza a correr a la gente. Y no hay persona alguno que detenga a Jesucristo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo, con una correa en mano, empieza a golpear y a correr y a echar para afuera todo. Limpió el templo. Y esto nos demuestra, hermano, que aún en el tiempo de la gracia, aún en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo manifestado en carne, aún así en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo le da la importancia al templo, al lugar, a la casa de Dios. Y hermano, y los corren. Y les dice el Señor: ustedes han hecho de esta casa una cueva de ladrones, una cueva de sinvergüenzas, una cueva que apapacha a la congregación, una cueva donde les dicen: no le va a pasar nada, ustedes se pueden divorciar y se puede casar con otro, no hay problema, usted puede dejar a su marido y casarse con otra, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, hermano, y permiten que la gente venga hasta mal vestida al templo. Es una cueva de sinvergüenzas, es una cueva de ladrones. Y dijo el Señor: pero esta casa, esta es una casa de oración. ¿Quién me está oyendo, hermano? Esta es una casa de oración. Dice la Sagrada Escritura que cuando el Señor limpió, no permitió que nadie atravesase con el templo con utensilio alguno. ¿Y qué hizo el Señor ahí? Predicó. ¿Qué hizo el Señor ahí? Sanó a los enfermos. Ahí el Señor empezó a manifestar lo que Dios quiere hacer en cada templo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Por eso nosotros sabemos cuán importante es un templo. Y tenemos, hermano, que cuidarlo, y tenemos nosotros que orar, y tenemos que santificar este lugar con nuestras oraciones. La Biblia dice que a través de la oración es santificado los lugares, son santificados los alimentos, pero con nuestra oración. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer de esta casa una casa de oración. Y yo les invito, hermano, que ustedes apoyen la obra de Dios con sus oraciones. Vamos a orar, vamos a estar clamando al Señor para que este lugar sea un lugar santo, para que este lugar sea un lugar de bendición, porque eso es lo que nosotros, hermano, queremos, que la presencia de Dios
descienda en este lugar. Ustedes, hermano, con todas sus aportaciones, se arregló, se levantó, se quitó toda esa pared que teníamos de madera, quitamos, hermano, el piso de madera, quitamos el piso de plástico, se quitó todo, se pintó todo el templo, pusimos unas lámparas nuevas también. Si usted voltea a ver las lámparas, se va a quedar ciego, así que no lo voltea a ver. ¿Sí? Hermano, y tenemos, hermano, lo que nosotros queremos, lo mejor, porque queremos que Dios esté con nosotros. Ese es nuestro deseo nada más. Así que, hermano, vamos a hacer una oración. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en esta noche.